19 de marzo 2024, martes. San José, esposo de la Santísima Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 16, del 18 al 21 y 24. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y te le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Hoy hacemos un paréntesis en el caminar de la Cuaresma en cuanto a las lecturas, pero en cuanto a la reflexión cuaresmal del encuentro con Dios, de la conversión y de seguir a Dios, creo que José es el personaje adecuado e ideal. A José, que es un hombre que no habla y no emite una palabra, pero que toda su acción es profundamente de Dios, fue invitado para ser el padre nutricio de Jesús y también el padre legal. Por eso José, que pertenece al linaje de David, es la persona adecuada. El Evangelio de hoy empieza mencionando parte de la genealogía de Jesús. Jacob engendra a José y José es el padre adoptivo de Jesús. Entonces hay legalmente un acompañamiento y puede Jesús recibir la herencia por parte de su padre en cuanto al legado de ser de la familia de David. Como padre legal, José tiene respecto a María y a Jesús unos deberes y unos derechos ante la ley. Por un lado, en Jesús se cumplen las promesas hechas a David y a sus descendientes por José. Pero Jesús es la morada de Dios entre los hombres. En él habita la plenitud de Dios, pues nace por obra del Espíritu Santo. Jesús es el Mesías prometido, cuyo reino no tendrá fin. Cuando analizamos el texto, nos damos cuenta de varias cosas. A María se le aparece un ángel y María cambia sus planes, pero a José no. Y José, cuando la Virgen regresa de cuidar a su prima Isabel en Ain Karim, supongo que habrá tenido tiempo de conversar con María. Y él estaba en el proceso de aceptación de lo que había pasado. Por un lado, le cree a la Virgen. Por otro lado, pues él no sabe si el camino que está escogiendo es el camino de Dios y si debe seguir ese camino. Cuando él toma la decisión, porque la decisión es clara, repudiar a María significaba apedrearla. Como el día de ayer se hablaba de esta mujer. Repudiarla en privado significaba tomarla y quedarse con ella, pero no sería realmente su esposa. Cuando el ángel se le aparece en sueños, él ya había tomado la decisión.
La acepto y no pregunto más. Sin embargo, el ángel le aclara y el corazón que José ya había entregado, pues se llena de alegría y se llena pues de la plenitud que él necesitaba para todo el acompañamiento que sigue. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos aquí? Que José la acepta y él decididamente va a acompañar a María y José durante el resto de su vida para que Jesús cumpla la misión que Dios ha encomendado, y él posibilita desde muchas maneras y desde muchas formas esa acción. Él va a cuidar a la Virgen María antes de nacer a Jesús, en el camino a Belén, a María y al niño hacia Egipto, en el regresar a Nazaret, en el formar y edificar las cosas en Jerusalén, para que pudieran ellos tener en Nazaret una casa adecuada. Entonces, él necesitaba trabajar, trabajó y hizo las cosas bien. Por eso Jesús pudo ser hijo de un carpintero y tener oficio, y por otro lado rabí y tener los estudios, porque José propició que ambas cosas se pudieran dar. Esto va a ser totalmente gratificante para el proceso de salvación. Por otro lado, es importante que consideremos el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre significa Dios salva. Dios es salvación en arameo. Y por lo tanto, Jesús está en el proyecto y su nombre indica la misión que tiene, como de todos los personajes bíblicos. Y en ese caminar es donde nosotros entendemos su vida. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.